Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente. Qué bueno. Vamos a iniciar una nueva clase. Esta es una clase que teníamos programada con fechas anticipadas. Lo único que quería aplazarla un poco para que ustedes tuvieran más conocimientos acerca de la contabilidad. Y ahora que saben las reglas del cargo y del abono, que saben, por ejemplo, cuándo cargar una cuenta, cuándo abonar una cuenta, el saldo de las cuentas, el movimiento de las cuentas. Ahora siento que es propicio que hablemos de la ley del IVA. Y por ahí vamos a tener también una evaluación, que es la quinta evaluación. Esta va a ser en grupo. Vamos a desarrollar todo un ejercicio completo, incluyendo una declaración de IVA. La fecha de entrega es la fecha que aparece ahí en la planificación. Todavía no les he puesto el espacio para que lo suban, lo haré después de que termine la clase. Y allí pues estará la fecha específica de cuándo va a ser entregada la tarea. Así es que pongamos atención y cualquier consulta interrúmpanme, no hay ningún problema. Vamos a hablar un poco de la definición del IVA. Es el impuesto al valor agregado, así lo conocemos normalmente, como IVA, impuesto al valor agregado, aunque el nombre correcto es así como aparecía acá en esta lámina, en la presentación. Ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Por mayor rapidez decimos IVA, ley del IVA. Entonces es el impuesto al valor agregado que se aplicará a la producción, distribución, transferencia, comercialización, importación e internación de determinados bienes y la prestación, importación e internación de ciertos servicios. Aparecen un montón de conceptos como la producción, distribución, importación, internación, transferencia, etc. Estas son las actividades que las empresas desarrollan. Por cada una de esas actividades está presente el impuesto. Entonces vamos a ver más adelante que esas actividades dan lugar a 4 hechos generadores. Es decir, hay 4 hechos que me dicen que debo pagar IVA o que me dicen que debo incluir el IVA en la transferencia o en la transacción. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La naturaleza del impuesto. Esta nos refleja quién es el verdadero pagador del impuesto. Y el verdadero pagador es ustedes, mi persona y todas las personas naturales que nos consideramos consumidor final o que la ley nos considera un consumidor final. Somos los que verdaderamente pagamos el IVA. Las empresas no pagan IVA, las empresas solo administran el IVA. Es decir, le pagan al gobierno lo que nos han cobrado a nosotros. Y si ellos pagan cuando compran, de lo que nos cobraron a nosotros, recuperan lo que ellos pagaron. Y al gobierno únicamente le trasladan la diferencia. Entonces, es mentira que una empresa diga que va a pagar IVA. No paga, simplemente traslada el impuesto al gobierno. Los verdaderos pagadores somos nosotros cuando compramos cualquier artículo, una camisa, un pantalón, un short, un pants, una camiseta, etc. Un par de zapatos, sandalias, cualquier cosa que nosotros compremos. Estamos pagando el impuesto y no hay manera de recuperarlo. Allí queda registrado en ese artículo que compramos. Los responsables que deben estar inscritos, es decir, estos tienen la obligación de estar inscritos en IVA. Son aquellas personas naturales o jurídicas, ¿verdad?, que tengan un activo
superior a 2.285,71, o que en el año anterior, en los 12 meses, hayan acumulado ventas de 5.714,29. Por ejemplo, una tiendita que tenga ventas superiores a este valor debe estar inscrita en IVA. Sin embargo, en la realidad esto no sucede. Si ustedes ven, los montos son pequeñitos. Por muy chiquita que sea una tienda, tiene más de 2.285 dólares invertidos, ya sea en mercadería para la venta, ya sea que mobiliario, por ejemplo, refrigeradora, estantería, etcétera. Tiene más de 2.000 dólares, de 2.285 dólares invertidos. Y obviamente tiene más de esto. Imagínense que sea esta cantidad es menos de 500 dólares por mes. Porque esto es la acumulación en 12 meses. Y cualquier tienda va a vender. No creo que venda menos de 500 dólares en el mes. Entonces, están obligados a estar inscritos en IVA. También hay personas exentas que la misma ley las ha eximido o las ha excluido de este impuesto. Y son aquellos sujetos que bien podrían ser responsables inscritos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos a los diplomáticos, ¿verdad? Estas personas, aunque tengan un negocio, ellos están exentos. Sin embargo, los productos que venden o los productos que compran no están exentos. Los exentos son ellos como personas. Entonces ahí la ley les va a dar un tratamiento un tanto diferente. Pero hay personas que están exentas porque la misma ley los ha dejado exentos. Acá vamos a hablar de los 4 hechos generadores. Esta ley dice que va a regular o va a administrar 4 hechos generadores. Estos hechos son los que originan el nacimiento del impuesto. Son los que me van a decir que por esa operación que realicé, debo generar el impuesto. Luego vamos a ver cuál es el documento o cuáles son los documentos que ya le dan vida al impuesto. Los hechos generadores son aquellos hechos que me están diciendo, ahí está el impuesto. Por esa operación que usted realice, debe generar el impuesto. No digo debe cobrar, porque también lo puede pagar. Entonces, debe generar el impuesto, ya sea cobro o pago. El primer hecho generador es la transferencia de bienes muebles corporales. Es decir, la compra-venta de bienes que podemos tocar, que podemos ver. Transferencia de bienes muebles corporales. Dice, es la transferencia de dominio a título oneroso, es decir, que tenga un valor económico de promedio. De bienes tangibles, es decir, bienes que pueden ser tocados, que pueden ser vistos. Y que puedan tener la facilidad de transportarse de un lugar a otro. Significa entonces que una casa no es un bien mueble, es un bien inmueble. ¿Verdad? Porque esa es la característica, que pueda transportarse de un lugar a otro. Que exista un pago de por medio. Y que esos muebles o esos bienes muebles se puedan tocar, puedan ser tangibles. Entonces ahí está el primer hecho generador, la transferencia. Es decir, la compra-venta de bienes muebles. El segundo hecho generador, el retiro o el retirar mercadería de las empresas. A veces los dueños dicen, como es mi empresa, ¿verdad? No hay problema, hoy me llevo algo de la mercadería. Pues la ley le dice, se lo puede llevar, no hay ningún problema, pero debe pagar el impuesto de ese artículo que está retirando. A eso se refiere este segundo hecho generador. Dice que constituye el retiro o desafectación de bienes muebles corporales del activo realizable. ¿Cuál es el activo realizable de una empresa?
Dice que es el retiro de bienes muebles corporales del activo realizable. ¿Cuál es ese activo realizable? Corriente. El corriente. Sí, es correcto, es el activo corriente, pero ¿cuál es así específicamente el activo realizable? Eso es cierto, es parte del activo corriente, ¿verdad? Del activo día a día. Pero ¿cuál es ese activo realizable? ¿A qué se refiere específicamente? Que no está disponible. No, al contrario, está disponible. Al contrario, es el activo que tenemos disponible para algo. ¿Para qué? La mercadería disponible para la venta, Lili. Correcto, eso es la mercadería disponible para la venta. El activo realizable no es más que el inventario. El inventario disponible para vender. Eso es lo que la empresa tiene para el día a día, para el negocio. Entonces, cuando el dueño retira bienes muebles corporales, aunque él sea el dueño y él diga que ha comprado los artículos, y eso es cierto, nadie se lo niega, debe pagar el impuesto. Y dice la ley, debe facturarlo a precio de lista, es decir, a precio de mercado, a precio de venta. No debe ser facturado al costo. La ley así dice, ¿verdad? Si usted retira productos, debe facturarlos. Por ejemplo, yo trabajé con Pizza Hut. Pizza Hut nos daba el almuerzo o la cena, dependiendo del tiempo en el que estuviésemos ahí. Ese almuerzo y esa cena para los empleados, ese es un retiro de mercadería del inventario. Porque agarrábamos productos de allí, del producto para la venta. Comíamos una ensalada, comíamos una pizza, comíamos un submarino, comíamos cualquier producto que la empresa tuviese. Claro, había restricciones, pero esas restricciones eran puestas por la empresa. Pero se estaba retirando del inventario para autoconsumo. Estábamos autoconsumiendo el producto del inventario. Entonces, ¿qué es lo que hacía la empresa? Facturarlo. Nos hacía la facturita, ¿verdad? Claro, no la hacía individual a cada uno, sino que se sacaba una factura por todo el consumo de un almuerzo, por decir algo, por todo el consumo de una cena de todos los empleados que en ese momento estábamos comiendo. Y se facturaba, porque eso dice la ley, factúrelo, aunque usted mismo lo tome del inventario. Y eso es por la sencilla razón que cuando se compró ese inventario, se pagó IVA. Y ese IVA que el empresario pagó, se lo descontó al gobierno. O sea, ese inventario que uno está consumiendo, el empresario ya recuperó el IVA de ese inventario. Entonces, por eso que la ley le dice, o el gobierno le dice, como usted ya recuperó su IVA, ahora que usted lo autoconsuma, págueme el IVA que me descontó en su momento. Por esa razón es que el gobierno ha puesto este hecho generador. Son 4, vamos al tercero. Importación e internación de bienes muebles y servicios. Aquí hay dos actividades, o una actividad que tiene, digamos, dos conceptos diferenciados. Uno es la importación y el otro es la internación. El concepto de ambos es traer mercadería de otro país hacia el nuestro. Pero una se va a llamar importación y la otra se va a llamar internación. Vamos a ver esos conceptos. Significa que al traer mercadería de otro país, al momento que ingresa a nuestro país y pasa por la aduana, en ese momento me cobra la aduana un impuesto, y es el impuesto del IVA. Ahí se lo está cobrando al empresario, ese impuesto. Pero ese pago que el empresario hace, cuando él venda, lo va a recuperar. Por eso les digo, las empresas no pagan IVA, solo administran. Importación es la introducción legal de mercancías y la utilización de servicios procedentes del exterior, es decir, procedentes de cualquier país del mundo.
Eso es importación. Internación es la introducción legal también de mercancías originarias de los países signatarios del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Significa entonces que la internación va a ser traer mercadería de otro país, pero únicamente de los países de Centroamérica. A eso se le va a llamar internación. E importación de cualquier país del mundo. Internación solo Centroamérica. Pero la actividad es la misma, es traer mercadería de otro país. Al llegar a la aduana, paga impuestos. Y el cuarto hecho generador es la prestación de servicios. Siempre y cuando usted esté inscrito en IVA. Por ejemplo, en mi caso, yo le presto servicios a la universidad, pero como yo no estoy inscrito en IVA, no pago IVA. A pesar de que allá los artículos iniciales me decían, ¿verdad?, que el obligado era aquel que ganaba más de $5,000 en el año. Probablemente mi ingreso pase de esa cantidad. Y debería estar inscrito en IVA, según la ley. Pero aquí hay algunas excepciones, y no es que sea diplomático para que esté exento, no es la ley la que me exentúa del impuesto, ¿verdad? En mi caso, por no estar inscrito en IVA, es decir, yo no vendo bienes, sí presto un servicio, pero esa prestación de servicios, la ley me dice que si yo quiero estar inscrito en IVA, debe ser de manera voluntaria. Aunque el artículo diga, pero el artículo al que se refiere en los primeros párrafos es para la venta de productos, no para la prestación de servicios. Entonces, en mi caso, solo que me vea obligado a generar un documento legal, ahí sí tengo que inscribirme en IVA. La universidad lo único que me retiene es renta. Sin embargo, hay compañeros que están inscritos en IVA y estos deben presentar una factura por la prestación de servicios. Bueno, un crédito fiscal a la universidad por la prestación de servicios. Pero en mi caso, como no soy inscrito, solo me retienen IVA. Obviamente también si yo hiciera compras, digamos, de manera voluminosa en un mes, y que sé que esas compras me generan un pago enorme de IVA, ahí me veo también obligado a inscribirme para poder recuperar esos impuestos. Pero como no lo hago, entonces al inscribirme en IVA, estaría pagando un impuesto adicional sin que yo lo requiera, porque no me siento obligado, ni estoy obligado, ni la ley me obliga, porque soy prestador de servicios. Los servicios son todas aquellas operaciones habituales, es decir, habituales es que se hagan repetidamente, que no consistan en la transferencia de dominio de bienes, es decir, no vendo bienes, sino que doy un servicio. Entonces la ley, acá siento que la definición está utilizando la misma palabra y ninguna definición debería de utilizar la misma palabra que se está definiendo. Dice que son todas aquellas operaciones habituales, hasta ahí está muy bien, operaciones habituales que realiza una persona, por decirlo, ¿verdad? Aunque la ley lo hace así para darle a entender de que no se refiere a la transferencia de bienes. Por eso es que hace la aclaración, dice, que no consistan en transferir un bien, en transferir de dominio un bien. Entonces, estos son los 4 hechos generadores por los que se debe pagar el impuesto o se debe cobrar el impuesto. Más bien vamos a utilizar la palabra pagar impuestos para cualquier persona, ya sea persona natural o persona jurídica. Son los hechos generadores. Este es el hecho, como quien dice, el inicio del impuesto. Falta ahora consagrar
el momento en que el impuesto ya es algo legal y que no se puede retroceder. Y eso es el momento en que se causa el impuesto. En México, por ejemplo, si ustedes leen el libro que les subí al principio de principios de contabilidad, ellos hablan de un impuesto causado y un impuesto por causar, dicen. Cuando la venta es al crédito, para ellos el impuesto todavía no se ha causado. Hasta que el cliente pague, ahí se causa el impuesto. Nosotros se supone que así lo íbamos a manejar, ya que somos copia de cualquier otra cosa. Ya somos copia de cualquier ley, específicamente de la ley chilena, de la ley mexicana. Entonces, así lo pensábamos hacer. Por eso es que cuando uno compraba con crédito fiscal, en la copia del crédito fiscal decía, con letras así cruzadas, copia de crédito fiscal no da derecho al IVA. Significaba que cuando comprábamos el crédito no nos daban la factura original, nos daban una copia. Y la copia decía ahí que no nos daba derecho al impuesto. Sin embargo, se acuerdan que también, bueno, por ahí, a los que han leído la ley, perdón, no les puedo decir se acuerdan todos por igual, sino por los que han leído la ley, que uno de los principios legales es la costumbre. O a veces hay un dicho que dice, la costumbre se hace ley. Entonces, por costumbre, venimos haciendo las cosas y esas cosas se vuelven ya legales. Cuando la misma ley o el mismo Estado considera que esa costumbre es procedente, que esa costumbre es viable, que esa costumbre cumple los requisitos legales. Entonces, a partir de ahí, cada vez que compramos o que comprábamos al crédito, incluíamos el IVA al libro de compras. Y en la declaración mensual se incluía esa compra normal. Entonces el gobierno lo vio bien que eso no les afectaba. De todas maneras, el impuesto se iba a pagar, ya sea hoy o mañana que se cobrara al cliente el valor adeudado. Entonces eso consideró el gobierno que no le daba problema y lo dejó de esa manera. Sin embargo, en México, si ustedes leen ese libro de principios de contabilidad, ahí habla de un impuesto causado y un impuesto por causar, ¿verdad? Y se refiere a eso. Sin embargo, el tratamiento del IVA es el mismo. La otra gran diferencia con otros países es que la tasa que nosotros cobramos es diferente a la tasa que cobran ellos. Tenemos la tasa más baja de Centroamérica. Y es esta. La tasa del impuesto es el 13%, aplicable sobre la base imponible. ¿Y cuál es esa base imponible? La base imponible es el valor de transferencia que tienen los bienes. Dice, es la cantidad en que se cuantifiquen monetariamente los diferentes hechos generadores del impuesto. Acá la ley está abarcando los 4 hechos generadores. Entonces, es el valor que usted cobra por el bien, es el valor que usted cobra por la prestación de servicios. Esa es la base imponible. Sobre esa base va a cobrar el 13% de IVA, o va a pagar el 13% de IVA. ¿Qué documentos vamos a utilizar? Utilizar un documento que se llama comprobante de crédito fiscal. Esta es una factura para venderle a otro contribuyente. Es decir, es la factura de venta o de compra-venta que utilizan o que se utiliza entre contribuyentes. Factura de consumidor final. Es la factura que utiliza una empresa para venderle a una persona natural, así como usted y como yo. ¿Verdad? A una persona como nosotros, común y corriente, de carne y hueso. Y que somos los verdaderos pagadores del IVA, es decir, aquel que le venden con factura de consumidor final, este no puede recuperar el IVA.
este lo pagó. Si por alguna razón a una empresa le vendieran con factura de consumidor final, esa empresa no puede recuperar ese IVA. Y se acuerdan que en las operaciones, por eso es que el tema lo aplacé y lo estoy dando hasta hoy. En las operaciones que hacíamos, en algunos casos, por ejemplo, si se pagaban servicios, no recuerdo si alguna vez les puse un pago de servicio, digamos, de agua, de energía eléctrica, de telefonía. A veces esos servicios aparentemente no tienen IVA, sí lo tienen incluido. Lo que pasa es que estas instituciones no le dan a la empresa un crédito fiscal, sino que le dan una factura de consumidor final. La empresa tiene inmediatamente que ir a arreglar eso, llevar el número de registro y decir: este es mi número de registro, por favor emítame comprobante de crédito fiscal, porque solo con el comprobante de crédito fiscal ellos pueden recuperar IVA. Si ellos aceptan una factura de consumidor final de otro contribuyente por una compra que haga una empresa, ahí se está condenando a no poder recuperar ese impuesto. Por eso es que la factura de consumidor final es únicamente para la persona natural, para nosotros que somos los consumidores finales. Y somos los que no podemos recuperar el impuesto. Somos los verdaderos pagadores del impuesto. Es decir, a nosotros nos cae ese pago. Factura de venta simplificada. Esta es una factura especial, exclusivamente para el que está iniciando operaciones en IVA. Específicamente para aquel que vende productos a menudeo, como una tienda. Una tienda no le va a dar factura a ninguna de las personas que lleguen a comprar. Entonces la factura simplificada de venta, o de venta simplificada, es una factura que la tiendita puede desarrollar al final del día. Y no tiene que detallar los productos, solo le pone ventas varias, ¿verdad? Por las ventas de todo el día. Eso es para que quede registrada la venta. Si la tiendita está inscrita en IVA, ella va a tener una factura simplificada. Después les voy a mostrar esos documentos. Nota de remisión. La nota de remisión nos va a servir para remitir, casi como lo dice su nombre, mercadería antes de haber elaborado un comprobante de crédito fiscal, ¿verdad? O una factura. Entonces, ¿para qué sirve? Es para que el transportista tenga un documento legal al momento que transporta la mercadería hasta el destinatario, hasta el cliente. Si no se ha hecho todavía el comprobante respectivo legal, llámese comprobante de crédito fiscal o factura de consumidor final. Normalmente la nota de remisión está amarrada al comprobante de crédito fiscal y se elabora antes de hacer únicamente para que el transportista tenga ese documento legal por si la policía lo para, ¿verdad? Y tiene cómo mostrar que la mercadería que lleva es legal. Para eso sirve. Nota de crédito. Va a servir para disminuir el valor de los comprobantes de crédito fiscal. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Recuerden que en las operaciones habían devoluciones, habían rebajas, tanto sobre compras como sobre ventas. Entonces, la nota de crédito es para disminuir el valor. Si nosotros vendemos con crédito fiscal y luego nos hacen una devolución, debemos entregarle al cliente una nota de crédito para disminuir el valor de la venta. Entonces, acá vamos a utilizar las notas de crédito por las devoluciones, por las rebajas, que se van a dar con posterioridad a emitir un comprobante de crédito fiscal. Y para eso nos va a servir la nota de crédito. Nota de débito. Este es lo contrario. Este es para incrementar el valor de los comprobantes de crédito fiscal. Este es para subirle el valor. Por ejemplo, si el cliente no paga en un mes, le hacemos un recargo del 3%, por decir algo, de intereses. Entonces, tenemos que entregarle por esos intereses cobrados una nota de débito. Entonces, para eso va a servir la nota de débito, cuando le incrementemos el valor a un comprobante de crédito fiscal.
Para estas operaciones vamos a utilizar 3 libros, que también se los voy a mostrar más adelante. 3 libros. Uno de ellos es el libro de compras. A todos los contribuyentes deben registrar un libro de compras. Deben registrar 2 libros de ventas. Un libro de ventas a contribuyentes, es decir, un libro de ventas entre contribuyentes. Cada vez que se venda con comprobante de crédito fiscal, vamos a utilizar un libro de ventas a contribuyentes. Es decir, en este libro vamos a registrar todos los comprobantes de crédito fiscal uno a uno. Y vamos a tener un libro de ventas a consumidor final. En este libro de ventas vamos a registrar todas las facturas de consumidor final. Van a ser registradas acá en este libro de ventas. Estos son los documentos. Comprobante de crédito fiscal. Este fue el más semejante, digamos, a los originales que se están utilizando hoy en día. Obviamente la ley va haciendo cambios, ¿verdad? Originalmente así era el comprobante. Ha tenido un pequeño cambio y el cambio está acá en la numeración. Antes de la numeración se le debe agregar el código de autorización del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por eso no lo agregamos acá, porque esos códigos van variando. Es uno para cada cliente. Es un código que se agrega por la elaboración de documentos. Es decir, si usted quiere mandar a hacer comprobantes de crédito fiscal, facturas de consumidor final, notas de débito, notas de crédito, notas de remisión, toda la papelería que quiera mandar a hacer para IVA, debe solicitar al Ministerio de Hacienda una autorización. Y Hacienda le manda la autorización y le da un código. Y ese código se lo debe agregar la imprenta acá antes de la numeración. Ninguna imprenta le va a trabajar esta papelería legal si no tiene la autorización de Hacienda. Es decir, es prohibido para ellos. Les pueden cerrar el negocio si trabajan papelería que no tenga la autorización de Hacienda. Tampoco las imprentas podrán dejar ir la papelería así como está esta, sin ese código. Toda la papelería que ellos hagan deben agregarle acá el código de autorización, seguido del número correlativo del comprobante. Para cualquier tipo de comprobante, ya sea factura de consumidor final, ya sea comprobante de crédito fiscal, nota de remisión, nota de débito, nota de crédito. Otra obligación es que al pie de cada documento o a un costado, por lo general al costado izquierdo, ¿verdad? O al pie, debe agregar la imprenta sus generales, es decir, su identificación, el nombre de la imprenta, el NIT, el número de registro, la dirección donde está ubicada, el teléfono, el fax, etc. La fecha de impresión de los documentos, cuando los imprimió, la resolución o el número de resolución, que es el código que le vamos a agregar acá, ¿verdad? Y la serie. La serie es desde qué número hasta qué número ha elaborado documento. Es decir, desde el 0001 hasta el 9999, digamos. En el caso de que sean 10.000 ejemplares los que se van a hacer. Esa es obligación de la imprenta, colocar acá el número de la resolución y la serie de documentos. También debe llevar esto, los tantos, así le llaman, o las copias. Por ejemplo, en este caso, que es comprobante de crédito fiscal, dice acá original, cliente, color blanco. Duplicado, emisor, color rosado, es decir, el que emite el comprobante. Triplicado también es para el cliente y por lo general es de color verde. Entonces, el blanco y el verde se le dan al cliente y el rosado queda en la empresa. Y lleva todos estas generales, ¿verdad? El nombre del cliente, la dirección, el departamento donde está ubicado, la fecha de la operación, el número de registro del cliente. Esto es bien importante, no debe faltar, más si son comprobantes de crédito fiscal. El número de registro del cliente,
Más que el NID. El NID no está importante, pero el número de registro del cliente sí. A la ley dice que debe llenarse todo. El NID, el giro, es decir, la actividad a la que se dedica el cliente a quien le está vendiendo. Las condiciones de pago es propio de la empresa, pero esto de aquí es legal, esto se lo exige la ley. Y luego lleva el cuerpo donde se va a llenar la cantidad de productos que está vendiendo, la descripción de los productos, el precio unitario, si hay ventas exentas pues las coloca acá, y si hay ventas afectadas por el impuesto o grabadas van acá. La sumatoria, el impuesto, es decir el IVA, y un subtotal. ¿Por qué un subtotal? Porque más abajo dice menos IVA retenido y ventas exentas y luego el total de ventas. Este IVA retenido tenemos que manejarlo bien, tenemos que entenderlo bien. Hay comprobantes que tienen las dos cosas, van a llevar acá, va a tener IVA retenido y va a tener IVA percibido, que va a decir menos IVA retenido más IVA percibido. Esto es de manera genérica, porque no todos los contribuyentes van a utilizar esto. Este que dice menos IVA retenido es para un pequeño o mediano contribuyente. Es decir, cuando este le venda a un gran contribuyente, el gran contribuyente le va a retener. Entonces ya de una vez el pequeño y mediano contribuyente debe incluir esta fila que dice IVA retenido. Sí, está reteniendo un impuesto, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, este concepto que es bien importante que lo entendamos. No hemos hecho todavía operaciones de este tipo, de retención de impuestos, pero hoy sí las vamos a hacer en este ejercicio. Por eso es que va a ser de manera grupal, para que entre ustedes puedan discutir, ¿verdad?, las operaciones que van a ir desarrollando. Y es importante que todo el equipo trabaje. Que se van a dividir las partes, no importa, se las pueden dividir, pero todo el equipo debe estar conectado trabajando. ¿Verdad? Hoy hay maneras, esta misma plataforma pueden utilizar para reunirse, no hay ningún problema. Ya pueden utilizar Meet también con sus correos electrónicos. ¿Verdad? Hacen una sesión de Meet. Uno de ustedes le va a tocar hacer la programación de la videoconferencia y se conectan, ¿verdad? El que programe la videoconferencia les tiene que mandar a todos los demás el link para que todos puedan conectarse y poder tener una discusión como que estuvieran reunidos en la universidad, pero cada quien desde su casa. Esa es una de las ventajas, o bueno, es una de las cosas que debemos, digamos, agradecer o, digamos así, en este ambiente que obligadamente nos hicieron trabajar, ¿verdad?, de manera virtual. Es que hemos ido aprendiendo cosas. Las empresas igual inmediatamente empezaron a sacar más plataformas, porque antiguamente no existían tantas plataformas. Había esta Moodle, que es la que utilizamos siempre, esa es vieja. Pero de repente Google sacó esta de Meet. De repente apareció por ahí Zoom. Y aparecieron varias plataformas. Classroom. Entonces podemos utilizar cualquier plataforma para tener una reunión virtual y a través de una videollamada. Ahí ustedes se ven, pueden presentar lo que están desarrollando. Alguien puede decir, mira, yo la partida la hice de esta manera. ¿Qué dicen? ¿Está bien, compañeros? Y la revisan todos. Sí, está correcto, dale, ¿verdad? Entonces es una ventaja que tenemos, que sin necesidad de salir de casa, pues tenemos esas herramientas que van a quedar ahí para la perpetuidad, o sea, que las van a poder utilizar aún cuando ya regresemos. Probablemente el ciclo 2 de este año ya estaremos de manera presencial. Digo probablemente, yo todavía no quisiera, ¿verdad?, hasta que esto se termine, pero probablemente el ciclo 2 van a hacer que lleguemos de manera presencial. Pero estas herramientas las vamos a seguir utilizando. A ustedes las van a seguir utilizando. Entonces es importante de que aprendamos
a usarlas. La factura de consumidor final. Vean que es similar a esta. Miren, igual lleva siempre las 5 columnas acá, la cantidad, la descripción, precio unitario, ventas exentas y ventas afectas. ¿Ven? Lo mismo lleva, con la única diferencia que aquí cambia. ¿Ven? El encabezado. Ven, el encabezado de este, que es un comprobante de crédito fiscal, es una operación entre contribuyentes. Al gobierno le interesa que usted le ponga los datos del contribuyente, cuál es su número de registro, que es este que va aquí. Vean que todos los comprobantes deben llevar el número de registro de su empresa y el NIP de su empresa. Esto es de ley. Entonces, estos datos de acá le pide cuando usted haga operaciones con otro cliente que se los agregue acá. Pero vean que en la factura eso no existe. ¿Por qué? Porque la factura es para la venta a personas naturales que no somos contribuyentes. Entonces, al gobierno no le interesa saber a quién le vendió. Lo único que le interesa saber es cuánto vendió la empresa a través de facturas de consumidor final y que le pague el impuesto de esa venta. ¿A quién le vendió? No le interesa al gobierno. Por eso es que cuando usted compra a veces ni el nombre le piden, ¿verdad? No llenan esta parte. A lo más que van a llenar es la fecha. A veces escriben el nombre porque usted pagó con tarjeta de crédito. Y ahí en la tarjeta de crédito vieron su nombre. En los documentos que usted entregó vieron su nombre y por eso le pusieron su nombre y la fecha. Pero esto del NIP no lo agregan. Condiciones de pago tampoco. Se me olvidaba algo que aparece aquí abajo en los dos. Eso. Cuando las operaciones pasan de $100, se debe llenar esta parte. Eso dice la ley, sin embargo en la práctica esto no se da. Muy pocas empresas lo llenan. Se hacen ventas superiores a $100 y debería de llenarse este pie. Igual acá, debería de llenarse esto. Sin embargo no se da. Vean que esto casi se parece, con la única diferencia, el comprobante de crédito fiscal tiene la sumatoria de la venta y el IVA. La factura solo lleva las sumas y no aparece por acá el IVA, porque el IVA va incluido en los productos. Ahora, cuando en las operaciones digamos que la venta es con factura de consumidor final, usted debe entender que la operación ahora se llama IVA incluido. Y cuando usted venda con comprobante de crédito fiscal, la operación la debe entender como más IVA. Recuerda que en las operaciones que hacíamos anteriormente yo le ponía ahí a la par, se vende mercadería por $50, decíamos a veces, más IVA. Entonces la venta era con comprobante de crédito fiscal. Y si por ahí en la operación dijera, se vende mercadería por $35, IVA incluido, estamos entendiendo que es una venta con factura. Por esa razón es que este tema no lo di antes, hasta hoy, para que usted entienda que las operaciones que fuimos haciendo van a ir ahora referidas de acuerdo al documento. Y ya vamos a ver si nos da tiempo cuáles son las operaciones que vamos a desarrollar en esa actividad. Si nos da chance el tiempo hasta las 9, ¿verdad? Porque igual no me voy a pasar para no crearles un problema con la otra asignatura. Entonces, acá colocamos las sumatorias. Si hay ventas exentas, igual las colocamos acá y sumamos las dos, ¿verdad? La sumatoria de esta columna, que va aquí, más las ventas exentas, que sería la sumatoria de esta columna acá. La suma de las dos es mi venta total. Pero vean que también aquí aparece IVA retenido. Y nosotros somos consumidor final. ¿Retenemos IVA? No podemos retener IVA. ¿Por qué le agregaron entonces a la factura de consumidor final menos retención? Esta es una sencilla razón. Y no es por nosotros los consumidores finales. Es por las ventas que las empresas privadas le hacen al gobierno. Al gobierno se le vende con factura de consumidor final. Y el gobierno tiene la obligación de retener el 1%.
El gobierno se vuelve agente de retención. Entonces, cuando una empresa, sea pequeña, mediana o grande, cualquiera de las tres categorías, le vende al Estado, le vende al gobierno, le va a vender con un documento de estos, con factura de consumidor final. No importa el monto, puede ser $500,000, con factura de consumidor final. Y el Estado le va a retener el 1%. Es decir, el empresario que hace la venta de una vez debe de restarle el 1% a esa venta y poner aquí el total. Y el gobierno debe emitirle un documento que se llama comprobante de retención. Ya más adelante vamos a ver que eso es otro tipo de documentos que no aparecían en los documentos anteriores mostrados. El comprobante de retención. O sea, no solo se resta acá el valor retenido, sino también se entrega un comprobante a quien le vende al Estado o al que le vende a un gran contribuyente. El gran contribuyente y el gobierno se vuelven agentes de retención. Solo que el gran contribuyente, aparte de ser agente de retención, también se vuelve agente de percepción. Más adelante vamos a ver esos conceptos. Esta es la factura simplificada, ¿verdad? Y yo no tenía una así impresa, ¿verdad? Busqué en la web y esta fue la mejorcita que encontré. Dice que es un negocio que está en Cojutepeque, Cuscatlán. Vean que esta factura, lo que les decía, y esta es más actual. Miren, las anteriores no tenían esto. ¿Por qué las anteriores no tenían esta parte de lo que yo les estaba hablando? Porque es una factura genérica. En cambio, esta ya tiene nombre. Es decir, yo aquí le puse un nombre, o no se lo puse, yo ya lo tenía ahí. Tenía un nombre, pero este nombre es de ejemplo, la empresa SADCB. Entonces, como no se sabe cuál es la serie, cuál es el código que va a llevar acá, no se lo agrega, pero en esta que logré encontrar, sí dice Claudia Salón, ¿verdad? Y dice evolución de tu look, estilista profesional, y mire que aparece el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque esto es para una persona natural, y aquí aparece Claudia María Argueta Canesa, o algo así creo que dice, casi no lo logro ver. Entonces, ella tiene una factura o entrega factura simplificada porque es un salón de belleza. Pueda que entregue al cliente o que no le entregue. La ley lo que le dice es al final del día usted utiliza esta factura para colocar cuántos cortes hizo, cuántos tintes hizo o ponerle de una vez servicios prestados en el día y un solo valor. Estas ya llevan, miren, una serie 09T C 000S o 5 y luego va el número correlativo. Miren, siempre lleva el número de registro del contribuyente y el NIF del contribuyente. ¿De cuál contribuyente? De ella, de Claudia. Como es persona natural, son los datos de ella. Dice que ella nació el 14 de diciembre del año 74. Ese es el nacimiento de ella, de Claudia María, no del negocio. Porque es persona natural. La persona natural, sus datos, sus NIF van a ser los de ella, aunque tenga un negocio. O sea, los datos, cuando es persona natural, se agregan los datos de la persona a los comprobantes. Cuando es una empresa, ahí sí se va a agregar el NIF de nacimiento de la empresa, cuando sea una sociedad. Pero si es persona natural, va a ser de este tipo. Y dice acá, es el comprobante de pago de impuestos que se emiten a los consumidores finales. Es decir, a todos los que vamos a comprar a la tiendita, a todos los que nos vamos a hacer un peinado, hacer un corte de pelo, en este caso. Requisitos para emitir factura. Solamente debe ser emitida por personas contribuyentes de IVA. Ella es una contribuyente de IVA. El contribuyente es persona natural, cierto, es persona natural. Y está iniciando actividades, probablemente. Puede emitir factura de venta simplificada. Eso dice la ley. Si cumple con estas características, que sea persona natural y que está iniciando operaciones.
Ya después ella se puede formalizar y decir, mire, hoy las operaciones que voy a desarrollar ya son más formales, ya no voy a utilizar facturas simplificadas, sino que le voy a dar a cada cliente una factura de consumidor final. Entonces cambia este tipo de formato a un formato de factura, pero siempre el encabezado va a decir igual. El NIT siempre va a ser el mismo, el de la persona natural. Es decir, eso no va a cambiar el formato a utilizar, pero sus datos no, porque son de una persona natural, no es de una sociedad. Nota de remisión. Igual, esta nota de remisión no encontré una genérica, sino que esta es de una comercial que se llama Lorena, dice. Y aquí aparece también una persona natural, dice, soy la Lorena Mata Lozano. Vean, tiene la nota de remisión y aparece aquí el código de autorización del Ministerio de Hacienda, porque esta ya es una original, es una real, ya no es una genérica. Y dice que acá, según el artículo 109 y 114, literal C del Código Tributario, si el comprobante de crédito fiscal no se emite, es decir, todavía no lo he hecho por cualquier circunstancia, para que quien va a recibir la mercadería revise si no hay mercadería dañada y todo eso, entonces hay personas o instituciones que prefieren no emitir el comprobante de crédito fiscal, sino que emiten mejor una nota de remisión. Esta solo sirve para el transportista, solo para que se transporte la mercadería. Una vez el cliente diga todo está perfecto, entonces le elaboramos la factura correspondiente, en este caso el comprobante de crédito fiscal. Y eso dice el Código Tributario. Si el comprobante de crédito fiscal no se emite al momento de efectuar la entrega real o simbólica de los bienes, o de remitirse estos, es decir, de enviarlos, los contribuyentes deberán emitir y entregar en esa oportunidad al adquirente una nota de remisión que ampara la circulación o tránsito de bienes o mercadería. Es decir, le sirve al transportista por si la policía los para. Nota de crédito. Las notas de crédito y débito, acá las dos tienen una misma característica, solo que una es para incrementar y la otra es para disminuir valores a los comprobantes de crédito fiscal. Dice que las notas de crédito y débito están relacionadas con los comprobantes de crédito fiscal, no con facturas de consumidor final. El artículo 110 del Código Tributario establece cuando con posterioridad, aquí no es antes de elaborar el documento, como la nota de remisión, esto es después de haber elaborado el documento. Cuando con posterioridad a la emisión de los comprobantes de crédito fiscal ocurran ajustes o diferencias en los precios, descuentos, intereses devengados, bonificaciones y otras modificaciones en la operación, o no se produjeren, o se produjeren devoluciones de dinero, de bienes, depósitos, o se anulen o rescindan operaciones efectuadas. Para eso vamos a utilizar las notas de crédito y las notas de débito. Es decir, para ajustar los valores de IVA. Esas operaciones contablemente ya las conocemos. Ya sabemos cómo ajustar una devolución, cómo ajustar el IVA de una devolución de compras, una devolución de ventas. Igual de una rebaja sobre compras y una rebaja sobre ventas. Ahora vamos a tener los documentos que sirven para eso. Y acá dice el Código Tributario para todas las cosas que se pueden utilizar estos documentos. Entonces vamos a utilizar notas de crédito para disminuir el valor de los comprobantes de crédito fiscal. Crédito para incrementarlos. Miren, tienen la misma forma, como que fuese una factura normal, porque vamos acá a colocar las cantidades, la descripción del producto, los precios unitarios del producto, si eran ventas exentas o eran ventas afectas. Así como fue el comprobante de crédito fiscal, así lo vamos a trasladar los valores para acá, pero únicamente los que me están devolviendo, si es un descuento
una rebaja que se hace posterior, solo se coloca acá, ¿verdad? Descuento del 5% sobre la venta de la fecha tal. Entonces dice acá, se emitirán notas de débito por las cantidades que aumentan tanto los valores como el impuesto antes documentado en los CCF, es decir, en los comprobantes de crédito fiscal. Entonces, esto sirve para incrementar las notas de débito, para aumentar los valores. En cambio, se emitirán notas de crédito cuando se produzcan disminuciones en los CCF. Es decir, cuando disminuyamos los valores, ya sea por devoluciones o por descuento, relacionados al comprobante de crédito fiscal. Esto me va a generar cuentas que ustedes ya conocen. El IVA débito fiscal. Dice que es una cuenta patrimonial del pasivo. Pero eso ya lo sabemos, que es cuenta del pasivo, ya lo trabajamos contablemente. Se acredita, aquí vamos a utilizar nombres nuevos, pero se refieren a operaciones que ustedes ya hicieron, que ya conocen. Se acredita al hacer una venta. La palabra acreditar no es más que decir se abona. Se abona al hacer una venta. Es decir, cada vez que vendemos, abonamos el IVA débito. Abonamos la venta y abonamos el IVA débito. Se debita, no es más que decir se carga. Se carga a fin de mes para calcular la posición mensual, es decir, para calcular la diferencia que hay que pagarle al gobierno o que hay que recuperar. Su saldo es acreedor o cero. ¿Verdad? Acreedor, es decir, va del lado del pasivo. O puede ser cero en el caso de que ya lo haya cruzado con el IVA crédito, que es la otra cuenta. IVA crédito fiscal. Cuenta patrimonial del activo. El IVA crédito va en el activo, el IVA débito va en el pasivo. Esto ya lo conocemos, ya hicimos estado financiero. ¿Verdad? Por eso no nos va a costar ahora irle entendiendo a esto. Se debita, es decir, se carga al hacer una compra. Y se acredita o se abona a fin de mes para calcular la posición mensual, para saber si voy a tener un pago. Si es mayor el IVA crédito que el IVA débito al fin de mes, hay un remanente. Si el IVA débito es mayor que el IVA crédito, hay un pago. Entonces, el IVA crédito es por las compras que el empresario hace y el IVA débito es por las ventas. Entonces, de este IVA débito, él va a restarle todos los impuestos que pagó por las compras. Por eso les digo, ellos no pagan impuestos, solo lo administran y le dan al gobierno la diferencia después de haber restado su recuperación. Entonces, por todas las compras que hace el empresario, generó un crédito fiscal, pero por todas las ventas generó un IVA débito. Al IVA débito le va a restar el IVA crédito. Aquí está recuperando sus impuestos. Y la diferencia es lo que le va a pagar el gobierno. Caso contrario, si él hubiese pagado más IVA por las compras, es decir, su IVA crédito sería mayor que el IVA débito. Entonces siempre al IVA débito le va a restar esto, pero no va a quedar negativo. Ese negativo significa que no le va a pagar al gobierno, sino que le va a quedar un remanente o le va a quedar un poquito más para recuperar en el siguiente mes. Ese remanente al siguiente mes se lo va a sumar a sus IVA créditos y va a volver a tener un gran total de IVA crédito y lo va a volver a comparar con sus IVA débitos y así sucesivamente todos los meses. Esta operación de comparar el IVA débito con el IVA crédito me puede generar un IVA a pagar. Dice que es una cuenta patrimonial de pasivo. Se acredita o se abona a fin de mes cuando el IVA débito es mayor que el IVA crédito. Y se debita cuando se paga, es decir, se carga cuando se paga. Cargamos el IVA por pagar y abonamos efectivo y equivalente. Y el IVA saldo a favor o IVA remanente. Normalmente lo conocemos como remanente de IVA, crédito fiscal. ¿Verdad? Acá didácticamente yo le puse IVA saldo a favor. Cuenta patrimonial del activo. Se debita cuando el IVA crédito es mayor que el IVA débito, lo contrario del anterior. Su saldo es deudor o cero y representa el total de créditos que se tiene contra el fisco.
es decir, lo que usted va a recuperar del fisco en el siguiente periodo. Y este se va a dar cuando el IVA crédito fiscal sea mayor al IVA débito. Significa que usted pagó de más en las compras que lo que ha cobrado en las ventas. Pero usted lo recupera una parte, le quita toda la venta y no le paga nada al gobierno. Y todavía le dice, señor fisco, me debes más dinero. El fisco dice, está bien, el siguiente mes recuperarlo. Por eso vuelvo y repito, los verdaderos pagadores del IVA somos nosotros, las personas naturales. Es mentira que una empresa diga que le está afectando el pago de IVA. Pueda que le afecte por el desorden que lleve esa empresa. Pueda que le afecte porque, obviamente, si el impuesto sube, las ventas van a bajar. Ya la gente no quiere comprar grandes cantidades. En ese sentido le puede afectar. Pero que le vaya a afectar porque él va a pagar el impuesto, eso es mentira. Y aquí lo están comprobando ustedes con datos legales, ¿verdad?, que la ley nos está mandando a hacer. Y ustedes ya lo comprobaron en las operaciones que desarrollaron. Por ahí les ponía a veces, ¿verdad?, determine el valor a pagar o el valor a favor del IVA. Y ustedes lo hacen. Bueno, el Ministerio de Hacienda dice como ente rector, es decir, es el que administra los impuestos, es el jefe de los impuestos. En el aspecto fiscal creó la figura de, es decir, creó tres grandes figuras. La figura del gran contribuyente, el mediano contribuyente y el pequeño contribuyente. Es decir, existen en nuestro país tres tipos de contribuyentes y cada uno de ellos tiene sus propias características. De acuerdo a la clasificación anterior, designó a los grandes contribuyentes, miren solo a ellos, a los grandes contribuyentes como agentes de retención y percepción. Es decir, cada vez que el gran contribuyente tiene una operación con un mediano o con un pequeño, va a utilizar una de estas dos. Y digo una porque va a utilizar la retención cada vez que este grande le compre a ellos. Y va a utilizar la percepción cuando este grande le venda a cualquiera de ellos. Entonces, cuando el grande compra, retiene. Cuando el grande vende, percibe. Y estos IVA, que es el 1%, ¿lo pueden recuperar el pequeño y el mediano? Claro que lo pueden recuperar. Y ahí está todavía más comprobado que el empresario no paga IVA. Aún esta retención, que es del 1%, que el gran contribuyente les aplica al pequeño y al mediano, estos dos contribuyentes pueden recuperar estos dos valores, tanto lo retenido como lo percibido. Esto dice por Ministerio de Ley. Dicho en otras palabras, el sistema tributario necesita de contribuyentes que ejecuten la acción de retener y percibir cuando tengan operaciones de compra y venta con medianos y pequeños contribuyentes. Es decir, el gobierno lo hace con el propósito de generar más impuestos, pero no significa de que se incremente el valor del IVA. El valor del IVA sigue estando en el 13%. Este 1% adicional solo es un manejo, una administración de impuestos adicionales. ¿Qué significa esto? Que el gran contribuyente va a cobrarle el 1% al pequeño o mediano adicional para que Hacienda tenga en ese mes un poquito más de impuesto, aunque sabe que el otro lo va a recuperar. Pero de una u otra manera está recibiendo un poquito más de dinero de parte de los grandes contribuyentes. Así también dice que estableció que los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades o las alcaldías y las instituciones oficiales autónomas serán agentes de retención. Vean que el gran contribuyente tiene dos funciones, es agente de retención y agente de percepción. El gobierno solo tiene una.
porque el gobierno no es contribuyente. Pero dice que la ley, por mandato de ley, por decreto, ha establecido que sean agentes de retención. Y estos agentes de retención le van a cobrar a cualquiera de los tres. En cambio, el gran contribuyente le cobra solo al pequeño y al mediano. Pero el gobierno dice que le va a retener cada vez que le compre al grande, al mediano o al pequeño. Le va a retener el 1%. Significa que cuando estos vendan, estos le van a vender al Estado con factura de consumidor final. Y la factura de consumidor final debe llevar la palabra menos IVA retenido o menos retención. Porque este va a comprar a ellos con retención del 1%. Esa retención después el mismo Estado se la va a pasar al Ministerio de Hacienda. Es el mismo gobierno, se la pasa al mismo gobierno. Documentos que tienen que ver con la retención y la percepción. Ahí está. Comprobante de crédito fiscal, comprobante de retención, declaración de IVA de cada contribuyente. El formulario se llama F07. Y también hay un informe de retenciones y percepción. El formulario se llama F930. Eso está ahí en la web del Ministerio de Hacienda. También está en las declaraciones electrónicas que el Ministerio de Hacienda dispone en línea para todos los contribuyentes. Condiciones que deben darse para la retención y percepción. 1. Que sean bienes muebles corporales, es decir, bienes que se pueden tocar y mover. Que dichos activos sean realizables y no para consumo, es decir, que vendamos productos del inventario, ¿verdad? Y que esos productos del inventario, si los autoconsume la empresa, esos no van a formar parte de la retención ni la percepción, aunque superen el valor de $100. Es decir, lo que yo les explicaba antes cuando trabajé en Pizza Hut, y así como ellos cualquier otra institución, llámese Burger King o cualquier McDonald's, Wendy's, ellos le dan la comida a su empleado. Ellos deben elaborar una factura de consumidor final, ¿verdad? O deben elaborar un comprobante de crédito fiscal si así lo quieren. Independientemente sea factura de consumidor final o comprobante de crédito fiscal, deben pagar impuestos. Pero si pasa de $100, ¿verdad?, y es un gran contribuyente, el gran contribuyente no puede generarse a sí mismo una retención o una percepción. Entonces no está para ellos. Para el autoconsumo no existe la figura de retención ni percepción. Que las operaciones se generen de grandes contribuyentes con medianos y pequeños contribuyentes. O sea, esa es la característica. Si se generan operaciones entre grandes contribuyentes, tampoco existe la figura de retención y percepción. Es decir, que un grande le venda a otro grande o que un grande le compre a otro grande. Ahí no se da la operación. Dice que se va a dar únicamente cuando el gran contribuyente tenga relaciones con el mediano y el pequeño. Únicamente. Y por monto de $100 en adelante. Estas son las características. Esto es un extracto de lo que la ley tiene, ¿verdad? Por ahí les he subido la ley del impuesto al IVA. Este es más amplio. Si usted quiere conocer más, pues tiene que ir a leer. Yo he sacado solo lo más importante de la ley. ¿Qué es la retención de IVA? En el artículo 162 del Código Tributario nos dice: todos los sujetos pasivos, se refiere a los contribuyentes, ya que el sujeto activo es el Estado, es el gobierno. Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que adquieran bienes muebles corporales o sean prestaciones o beneficios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación, es decir, que no sean grandes, que sean pequeños o medianos, deberá retener el 1% sobre el precio de compra
en concepto de anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Es decir, cada vez que el gran contribuyente le compre al pequeño o al mediano, deberá retener el 1%. La base imponible es el precio de la compra. Sin IVA, fíjense bien, la operación va a ser sin IVA, es decir, a la compra que le haga el pequeño o al gran contribuyente, le va a calcular el 1% al valor sin IVA. Porque si se lo calcula el valor con IVA, estoy duplicando. Por allí en el ejercicio, en las devoluciones o en los descuentos, algunos me lo calcularon con IVA, todo. Y después le volvieron a calcular otra vez el impuesto. Ahí duplicaron el impuesto. Por allí había un descuento y había una devolución. Algunos la aplicaron con el IVA completo. Y luego volvieron otra vez a generar IVA. Ahí duplicaron las cosas. Es la percepción. ¿Y quiénes son los agentes de percepción? En este caso el gobierno y el gran contribuyente. Perdón, solo el gran contribuyente, los de retención, que son los dos. Dice, el artículo 163 del Código Tributario establece que todos los sujetos pasivos que sean importadores, productores o distribuidores, que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria, ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales, es decir, que vendan a otros contribuyentes que no pertenezcan a su clasificación, es decir, que no sean grandes, que sean pequeños o medianos. Dice, y que esa mercadería sea del activo realizable. Estos últimos, dice, deberán percibir el 1% en el mismo comprobante de crédito fiscal, deberán percibir el 1% en concepto de anticipo del impuesto al IVA. Entonces, el gran contribuyente, cada vez que le venda al pequeño o al mediano, le percibe el 1%. Pareciera que el pequeño y el mediano, cada vez que le compre al grande, le va a estar pagando el 14% de IVA. Pareciera que así es. Y no es que pareciera, realmente así es. Le está pagando el 14%. Con la única diferencia que el IVA es el 13%. El 1% adicional, que siempre es IVA, se lo va a percibir por la categoría de gran contribuyente y por la operación que se da entre un grande y un pequeño o un mediano. Ya vamos a hacer ejemplos para que vean. Aquí está uno de ellos. Dice, si el gran contribuyente le compra a un pequeño o mediano contribuyente la cantidad de $12,000 más IVA, significa que la compra se hizo con comprobante de crédito fiscal, más IVA. El cálculo a realizar es el siguiente. Tenemos ahí el valor de la compra. ¿Quién está comprando? El gran contribuyente. Esta operación la está realizando el gran contribuyente. ¿A quién le compró? Al pequeño. El valor de la compra es de $12,000. El IVA de la compra, 13%, 1.560. Hay un subtotal de 13.560. Eso dice la factura de venta del pequeño contribuyente. Venta del pequeño contribuyente. Compra del gran contribuyente. El gran contribuyente está comprando. Menos, dice, el IVA retenido, 1%. Vean, ¿a qué le calculó el 1%? No a 13.000, sino diría aquí 135.60. Se lo calculó a 12.000, al valor de la compra sin IVA. Por aquí dice 12.000 más IVA. Entonces le suma el IVA y le da este valor. Y le resta la retención del 1%, calculada sobre el valor sin IVA. Genera un valor de 13.440. Significa que el gran contribuyente, cuando le compre al pequeño o al mediano, bueno, en este caso al pequeño, le va a pagar únicamente 13.440. Y el pequeño pensaba que le iba a pagar 13.560, pero le retuvo esto. En este momento le paga menos,
Pero esto que le pagó de menos, estos $120, este pequeño contribuyente lo va a recuperar en su declaración. Ahí en su declaración recupera ese valor. Veamos otro ejemplo. Si el gran contribuyente vende, en el primer ejemplo compraba, hoy está vendiendo a un pequeño o mediano contribuyente la cantidad de $12,000. Puse la misma cantidad para que vean cuál es la diferencia. En este caso, cuánto le va a pagar el gran contribuyente al pequeño. Ahora es al revés. Le está vendiendo el gran contribuyente al pequeño o al mediano. Entonces, quien va a pagar, quien va a hacer el pago es el pequeño o mediano contribuyente. Ya van a ver cuánto le paga al grande. Y aquí fue al revés. Cuánto el grande le está pagando al pequeño. Le pagó menos 120. Valor de la venta, $12,000. IVA de la venta, 1.560. Subtotal, el mismo total. Está vendiendo ahora el gran contribuyente. Pero vean que acá el gran contribuyente restaba, ahora el gran contribuyente suma. Más dice, IVA percibido, el 1%. Siempre es el mismo dato, 120, porque es el 1 sobre 12,000. Igual. Miren, total a pagar 13,600 y acá 13,440. ¿Qué significa entonces? Que el pequeño y mediano contribuyente, cuando le venden al gran contribuyente, cobran menos por la misma cantidad. Pero cuando el pequeño o mediano contribuyente le compra al gran contribuyente, pagan más. Miren, el pequeño está pagando hoy 13,680. Y cuando le vendió al gran contribuyente le cobró 13,440 por el mismo valor de $12,000. ¿Por qué? Porque acá el gran contribuyente le retuvo y acá el gran contribuyente le percibió, es decir, le cobró adicional 120 y aquí le restó 120. Pareciera que el pobre pequeño y mediano es el que sale afectado. Pareciera, pero eso es mentira. Porque él lo va a poder recuperar en su declaración de impuestos, el pequeño y el mediano contribuyente. Sale afectado solo en el momento que no va a recibir la cantidad de plata que pensaba recibir cuando le vendió. Y va a salir afectado porque le pagó más, ¿verdad? En este caso, cuando le compró al gran contribuyente, que ahora el gran contribuyente le está vendiendo. Entonces acá pareciera que le pagó de más, ¿verdad? Pero eso de más que pagó y esto de menos que cobró el pequeño y mediano contribuyente, esto lo van a recuperar en su declaración. Hoy veamos una con el Estado, con el gobierno. Si una institución del Estado compra a un pequeño, mediano o gran contribuyente la cantidad de $13,560 mediante factura de consumidor final, ¿qué significa eso? IVA incluido. Las palabras que ya utilizábamos en los ejercicios, que decíamos más IVA o que decíamos IVA incluido, por ejemplo, recuerdo en la publicidad, en uno de los ejercicios de publicidad decía IVA incluido. Eso era con factura de consumidor final. En estos 13,560 está el IVA incluido y se le está vendiendo al Estado. Dice, si una institución del Estado le compra al pequeño, mediano o gran contribuyente, el Estado está comprando. La empresa privada, llámese pequeña, mediana o grande, está vendiendo. Valor de la compra con IVA, 13,560. ¿Quién está comprando? El Estado. ¿Quién está vendiendo? Cualquiera de las tres categorías. En este caso lo vamos a hacer desde el punto de vista del Estado, del gobierno. Valor de la compra con IVA, 13,560. Menos el IVA de la compra. Le tengo que quitar el IVA para poder calcular la retención. Porque la retención es sin IVA. Recuerden lo que les estoy diciendo. La retención es sin IVA. Dividimos los 13,560 entre 1.13 y yo obtengo el valor sin IVA. Ahí ya lo obtuvo.
Pero en este caso lo voy a multiplicar por el 13% para saber cuál es el IVA que le voy a restar a 13.000. Y miren, me quedan los $12.000 del mismo ejercicio anterior. Entonces, a la compra con IVA le resto el IVA. ¿Cómo lo saco? Dividiendo el valor de la compra entre 1.13 y ese resultado multiplicándolo por el 13%. Este es el IVA. Sobre este valor calculamos la percepción, dice, menos IVA, perdón, la percepción, la retención, menos IVA retenido del 1%. ¿Quién lo va a retener? El gobierno, el Estado. Total a pagar, 13.440. Fíjense que la operación, a pesar de que aquí dice menos IVA retenido, no le estoy quitando a 12.120, le estoy quitando a 13.560, porque por este valor era el valor de la compra. A este valor le estoy restando los 120. Esta operación de acá se hizo únicamente para calcular la retención a un valor sin IVA de 12.000. Pero acá no se vayan a confundir y vayan a decir, a 12.000 le quito los 120, porque este es el valor sin IVA. Esto me sirvió solo para calcular la retención. A lo que le voy a quitar el valor de la retención es a la compra total. Entonces el gobierno le va a pagar a cualquiera de las tres categorías de contribuyentes $120 menos, pero le debe entregar un comprobante de retención para que estos puedan recuperar el impuesto. Aquí está en resumen todo lo que hemos hablado. En este esquemita, en esta lámina está el resumen de todo lo que hemos dado en estos 90 minutos de clase. Son las 8:29, 8:30 casi. Ya van casi los 90 minutos de clase. Aquí están resumidos. Dice, entes que intervienen en la retención y la percepción del IVA. Por acá tenemos los agentes de resolución o los agentes de retención por resolución. ¿Quiénes son? Los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas. También tenemos por acá al mediano contribuyente, al pequeño contribuyente y al gran contribuyente. Y en medio el papá, Ministerio de Hacienda. Significa que cuando el pequeño, el mediano y el gran contribuyente le venden al gobierno, el gobierno retiene. Mire aquí dice, este le compra a este, hay una retención. Si este le compra a este, hay una retención. También aquí faltó la flechita, pero para no hacerlo tan complicado, también si le compra a este, hay una retención. Esa retención, dice, inmediatamente se la pasa al Ministerio de Hacienda. Cuando digo inmediatamente es al mes siguiente, en los 10 primeros días hábiles. Paga lo retenido en forma íntegra en la declaración mensual. ¿Por qué dice en forma íntegra? Porque este no puede recuperar IVA. Todo lo que retiene se lo paga el Ministerio de Hacienda. El mediano contribuyente, dice, cobra lo retenido y percibido en su declaración mensual. ¿A quién se lo cobra? Al Ministerio de Hacienda. Por eso digo, aquí recupera. Y dice lo retenido, lo que este le retuvo y lo que este le retuvo. Y lo percibido que el gran contribuyente le dio. Mire que cuando el gran contribuyente, mire la flechita va para acá. Cuando el gran contribuyente vende al mediano contribuyente, percibe. Cuando el gran contribuyente compra al mediano contribuyente, retiene. Entonces el mediano contribuyente al Ministerio de Hacienda le va a cobrar, dice, en su declaración mensual lo retenido y lo percibido. Lo mismo sucede con el pequeño. O sea, cuando el gran contribuyente le compra, le retiene. Y cuando el gran contribuyente le vende, le percibe. Y este le cobra lo retenido y percibido al Ministerio de Hacienda. También cuando el gobierno le compra al pequeño, le va a retener esa retención, también se la va a cobrar al Ministerio de Hacienda. Entonces aquí está el esquema
resumen de toda esa operación, de las retenciones. Tal vez no son los 90 minutos de la clase, sino que hablamos acá más de la pretensión y persección. Veamos este otro caso. Y este es un ejemplo, resumen de las operaciones de compra-venta de un pequeño contribuyente o un mediano contribuyente. O inclusive un gran contribuyente, pero que no ha tenido operaciones con pequeños ni medianos. O un mediano y pequeño que no ha tenido operaciones con un gran contribuyente. Dice, la Sociedad del Progreso SADCB con NIT, aparece aquí el número de NIT y número de registro de contribuyente, este que aparece acá, presenta los valores del mes de junio para preparar la declaración de IVA. Los valores de las ventas con factura del consumidor final durante el mes de junio es documentos emitidos desde el 10.003 hasta el 10.156. Vean que acá no nos interesa saber quiénes son. Acá nos interesa agarrar el montonazo de facturas desde la primera que se emitió en ese mes hasta la última. Y eso suman 125.350. ¿Esto tiene IVA incluido o es más IVA? Para ver si no se me durmieron y me están entendiendo. Masiva. Masiva. ¿Alguien más? Tiene IVA incluido. Ya lo lleva Va incluido. Y entonces pongámonos de acuerdo. Porque Uno dice facturas de incluido y el otro consumidor dice más final. IVA. Ajá, son facturas de consumidor final, ya llevan el IVA incluido, no es más IVA. Está incluido el IVA aquí. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya hoy ya no le puede decir si es más IVA o es IVA incluido. Debe saber que si es venta con factura de consumidor final, el IVA está incluido. Luego dice, los valores de venta con comprobante de crédito fiscal durante el mes de junio es, y miren cómo está dispuesto acá, la venta, el IVA y el total. ¿Por qué? Porque aquí sí me interesa desglosar el IVA. Aquí no me interesa, aquí de una sola vez el valor total con IVA. Claro, al hacer la declaración usted debe quitarle el IVA a esto y hacer la declaración separando los valores de ventas y de compras sin IVA y separando los IVA créditos de los IVA débitos. Luego dice, las compras durante el mes suman los siguientes valores. Compras internas, 185.000, el IVA de esa compra y el total de la compra. Aquí está el IVA incluido, pero miren, lo tengo aquí separado. Solo aquí no separé porque es venta de consumidor final. Dice, determine el valor a pagar del impuesto. Vamos a determinar cuánto va a pagar de impuesto ese contribuyente. Hagámoslo y ustedes me dicen, ¿cuánto va a pagar de impuesto? Tiene dos ventas, ventas a consumidor final y ventas a contribuyentes. Y tiene un libro de compras, del cual extrajo esta información. ¿Y cuánto es el impuesto a pagar? Hagámoslo todo, ¿verdad? Participemos. Si nos equivocamos no hay problema porque vamos corrigiendo para que no se equivoquen ya en el trabajo que nos van a entregar. Aquí no hay problema, equivoquémonos si es necesario. Que no tengamos miedo de equivocarnos. Conmigo no hay problema de que me voy a molestar porque usted se equivoca, porque me dio una respuesta mal. No, para nada, si estamos aprendiendo. Al contrario, si usted se equivoca, me da a mí la oportunidad de explicarle que no es así. Tengo una cifra, pero no sé si es la correcta. Dígame. 24.777,77. Vale. ¿Escucharon todo? 24.777.77. Ahí está. ¿Ven? Miren el dato que me dio el compañerito aquí abajito está. 24.777.77. Lo hizo perfectamente.
¿Qué fue lo que hizo el compañero? Dijo, por un lado tengo las compras, 185, y por otro lado tengo las ventas, sin IVA. Tengo la venta grabada con comprobante de crédito fiscal de 265.000 y tengo las ventas internas grabadas con factura, pero aquí sin IVA. 225.000 que ya estaban más IVA, aquí están sin IVA. Tengo un total de ventas de 376 contra un total de compras de 185. El IVA crédito de las compras es 24.000. El IVA débito de las ventas es 48.000. ¿Por qué? Porque los comprobantes de crédito fiscal trasladamos los 34.000 que teníamos allá de IVA y los 14.000 que me generaban los 125.000 de factura de consumidor final. Ahora comparo estos dos o los restos. El IVA débito menos el IVA crédito. Y esa diferencia nos da 24.777.77. Así como lo hizo el compañerito. Muchas gracias por participar. Ya ven que no es difícil. Y no tengamos miedo, ¿verdad? Hagamos los cálculos. Cuando yo les digo participemos, hagámoslo. Porque es la manera como aprendemos. Si lo hacemos bien, pues yo igual lo felicito y estamos bien. Si nos equivocamos, no me enojo por eso, no me molesto. ¿Verdad? Explico cómo se debe hacer. Y aún cuando el compañero lo hizo correctamente, no solo me quedé con que, está bien, eso es el dato. Y lo demás, ¿y cómo lo calculó? Aquí está cómo se hace, cómo lo calculó. Vean los datos. La venta de comprobante de crédito fiscal 265.125. Esa venta está sin IVA. Mire, aquí la pasamos, 265.125. Pero la venta de consumidor final está con IVA incluido. Esto lo dividimos entre 1.13 y nos genera 110.000. Luego estos 110.000 lo multiplico por el punto 13 o el 13% y me dice que son 14.000 de IVA del consumidor final. El IVA del comprobante de crédito fiscal ya lo tengo acá, 34.466, aquí está, 34.466. Le sumo el IVA de la venta de consumidor final y tengo el IVA total de la venta total de los 376.000. Este es el IVA, 48.000. Voy por el lado de las compras. Por el lado de las compras dice que tengo una compra interna de 185.000 y un IVA de 24.000. 185.000 de la compra y 24.000 del IVA. Enfrento estos dos. Siempre vamos a restar el IVA débito menos el IVA crédito. Si este fuera mayor, el resultado me da negativo, entonces no lo coloco en esta casilla, lo voy a colocar en esta. Y aquí dice remanente de crédito para próximo periodo. Si este fuera mayor, siempre voy a restar el IVA débito menos el IVA crédito. Si me da negativo, lo coloco acá, pero positivo, no lo voy a colocar negativo de este lado. Pero en este caso, como me dio positivo, es un impuesto a pagar. Dice impuesto determinado, total a pagar. Aquí este es un extracto de la declaración. La declaración es mucho más grande, ¿verdad? Tiene más casillas y es la que les voy a mostrar en estos minutitos que todavía nos faltan. Tenemos 18 minutos. Acá tenemos los libros. Son 3 libros. Un libro de consumidor final, de ventas, y otro libro de contribuyentes, también de ventas. Y vamos a tener un libro de compras. Este es el libro de ventas a contribuyentes. Vean la diferencia. Este es bien pequeñito. Aquí no me interesa más que poner la fecha de cuando se dio la operación, la primera factura que emití ese día, porque va por día, y la última que emití ese día. No me interesa quiénes, solo me interesa la primera y la última. ¿Ya? Y la sumatoria que me generó todas ellas. ¿A dónde las voy a colocar? Si tuviera ventas exentas acá. Por lo general todas son ventas internas grabadas, las colocamos acá. Pero si en estas hubiesen ventas exentas, esas las coloco de este lado. Y si hubiese exportaciones, es decir, mercadería que yo mandé para
otro país, las coloco acá. Y luego pongo el total de ventas diarias aquí. Y de este lado aparece una columna si nosotros vendiéramos o tuviéramos mercadería que no nos pertenece, que le pertenece a otra persona. Y esas son las ventas a cuenta de terceros. Pero la hice con mi propia factura, pero no era nuestra. Le tengo que decir al gobierno, mire, yo utilicé mi factura, pero estas ventas no son mías, son de otra persona. Esa otra persona allá en su declaración debe colocar ventas desarrolladas en otro establecimiento, ¿verdad? Que las va a sumar a sus ventas propias. Entonces él va a pagar el impuesto de estas ventas. Nosotros vamos a pagar únicamente el impuesto de nuestras ventas. Esto sucede, por ejemplo, en los supermercados. Los supermercados venden productos que son propios del supermercado, pero también tienen productos que son de otras empresas. Y ahí vamos a ver que hay edecanes que nos están mostrando esos productos. ¿Verdad? Entonces, el libro del consumidor final bien chiquito. Veamos al libro de ventas a contribuyentes. Este va más detallado. Aquí sí tengo que colocar el número de la venta. Es decir, el número 1, 2, 3, 4. La fecha de emisión, el número correlativo del comprobante que entregué. ¿A quién se lo entregué? Es decir, el nombre del cliente. Aquí aparece también una casilla que dice número control interno sistema formulario único. Hay empresas que mandan a hacer un formulario único, tanto para comprobantes de crédito fiscal como para factura. Es decir, es un único formulario que la empresa utiliza y eso se los autoriza el Ministerio de Hacienda. Nosotros no lo vamos a ver, lo vamos a ver como documentos separados, ¿verdad? Porque si no los puedo confundir más. Colocamos acá el correlativo del comprobante de crédito fiscal y en este lado el nombre del cliente. El número de registro de ese cliente, por eso es que aquí tiene que ir separado, por eso es que cuando les mostré el comprobante de crédito fiscal, que era la venta entre contribuyentes, tiene que llevar estos datos, el nombre del cliente, el número de registro del cliente, porque lo voy a colocar acá, y luego aquí tengo dos grandes columnas que están divididas entre tres, dice propias y a cuenta de terceros. Como es un libro de contribuyentes, allá en el de consumidor final, a cuenta de terceros solo aparece una casilla, pero aquí aparecen tres, tanto para las ventas propias como para las ventas de terceros. ¿Por qué? Porque en estas puedo tener exentas, puedo tener internas grabadas y puedo tener el IVA débito de las dos. Les voy a colocar acá. Si tuviera ventas exentas de ese cliente, las coloco acá. Si no tengo exentas, coloco acá el total de ventas grabadas y acá su respectivo IVA débito. Significa que acá la venta va a ir sin IVA y aquí el IVA débito. Si en este libro tuviese retenciones o percepciones, ¿verdad? Cualquiera de los dos conceptos también lo voy a colocar. ¿Por qué aparecen los dos? Porque el libro es de manera genérica para cualquiera de las tres categorías, pequeño, mediano o gran contribuyente. Imagínense que hablemos del gran contribuyente. El gran contribuyente le va a vender a los pequeños y a los medianos. Y también lo va a vender a otro gran contribuyente. Pero hablemos de la venta del gran contribuyente para el pequeño o mediano. Va a colocar acá todas las generales. Y cuando el gran contribuyente le vende al pequeño o al mediano, le percibe el 1%. Va a colocar aquí la percepción. Entonces la suma acá va a ser la venta sin IVA, el IVA de la venta, más el 1% percibido. Y colocamos aquí el total. Eso si fuese el grande. Ahora hablemos del pequeño o mediano contribuyente, utilizando el mismo libro. El pequeño o mediano contribuyente que le venda a un gran contribuyente va a utilizar las mismas casillas. Va a poner acá el nombre del cliente, del gran contribuyente, el número de registro, la venta interna, el IVA débito, pero como el gran contribuyente es el que está comprando, es decir, nosotros le estamos vendiendo, estamos utilizando el libro de ventas para un pequeño o mediano contribuyente. Este le vende al gran contribuyente. Al venderle, el gran contribuyente compra.
¿qué nos va a hacer? Nos va a retener. Entonces colocamos acá IVA retenido. Y en vez de sumar, vamos a restarle. Vamos a decir las ventas grabadas más el IVA débito menos el IVA retenido total. Entonces, el libro, si ven, es de manera genérica para cualquiera de los tres tipos de contribuyentes. Aquí debemos de saber en qué momento vamos a utilizar el IVA percibido y el IVA retenido. Este IVA percibido lo vamos a utilizar cuando el libro lo utilice el gran contribuyente. Y el IVA retenido cuando el libro lo utilice el pequeño o mediano y tenga operaciones con el gran contribuyente. Ahí vamos a utilizar acá el IVA retenido. ¿Estamos claros? Aparte de que vamos a llenar el encabezado. El encabezado es con nuestra empresa, el nombre del contribuyente que somos, nuestro número de registro, el mes de la operación y el año de la operación. Y al final tenemos un resumen. Analizamos todas las columnas que han tenido actividad. Y aquí tenemos un resumen. En este resumen colocamos las ventas propias y las ventas a cuenta de terceros. En el ejercicio solo les he incluido ventas propias. Entonces vamos a colocar acá las ventas netas internas grabadas a contribuyentes. Este dato va a salir de este mismo libro. Colocamos acá el total, ya la sumatoria, aquí donde dice totales del mes. El total neto de las ventas y el IVA débito. Y luego vamos a tener las ventas netas internas grabadas a consumidor final. Este dato de acá lo vamos a ir a traer de este otro libro, de lo que totalicemos como ventas propias aquí. Solo que estas ventas propias tienen IVA incluido. Le sacamos el IVA y lo pasamos para acá. Aquí el valor sin IVA y aquí el IVA. Estos datos me van a servir para hacer la declaración. De este lado voy a colocar el IVA percibido y el IVA retenido, según el tipo de contribuyente que seamos. Y lo colocamos acá. Y de este lado si tuviera algo exento, esta parte de acá. Esto no se lo he incluido en el ejercicio solo vamos a llenar esta parte de acá. Esta y una de estas dos. Luego tenemos el libro de compras. Miren, es similar al de ventas, solo que aquí es compra, estamos comprando. También anotamos de manera separada cada uno de los proveedores que nos ha vendido. El número es 1, 2, 3, 4, el correlativo. La fecha de emisión, o sea, la fecha en la que compré, el número del documento, el número de registro del proveedor, el NIP si fuera un proveedor excluido del impuesto. En nuestro caso no se los he agregado en el ejercicio. Solo vamos a llenar acá NIP y el nombre del proveedor. Y acá vamos a tener también dos columnas, si las compras son exentas o las compras son grabadas. No he incluido exentas, solo grabadas. Dentro de las grabadas son internas, es decir, dentro del país, o las he traído fuera del país. Y el IVA crédito. En el ejercicio no les he incluido importaciones ni internaciones, solo compras en el país. Te colocamos acá la compra sin IVA, el IVA crédito y el total de la compra. Si no tuviésemos alguna de estas operaciones, pero miren, también aquí aparece la operación de IVA retenido e IVA percibido. ¿Por qué aparecen los dos? Porque también el libro de compras es un libro genérico. Genérico para los tres contribuyentes. ¿Verdad? Genérico para ellos, para los tres contribuyentes. Entonces va a depender qué tipo de contribuyentes somos. Si somos gran contribuyentes, en el libro de compras vamos a colocar el IVA percibido. En el libro de compras, si fuéramos gran contribuyente. Si somos pequeño o mediano contribuyente, en el libro de compras vamos a utilizar, si fuéramos pequeños o medianos, si estamos comprando al gran contribuyente, el gran contribuyente nos va a percibir el mismo dato percibido. Y luego aquí el total, ¿verdad? Igual el total de la operación. Vamos a sumar la compra interna
el IVA, y dependiendo qué tipo de contribuyente le vamos a sumar o le vamos a restar una de estas operaciones y lo vamos a colocar acá. Ahí va a depender de qué tipo de contribuyente seamos. Y aquí al final, si tenemos compras a un sujeto excluido por la ley, es decir, a alguien que no es contribuyente y nos llegó a vender algo. Por ejemplo, yo trabajé con una empresa que vendía instrumentos musicales y tenía, por cierto, era un amigo mío y al mismo tiempo era proveedor de la empresa. Este era una persona común y corriente, persona natural que no estaba inscrito en IVA. Este hacía instrumentos folclóricos, ¿verdad? Como zampoñas, timbales y cosas así. Y le llegaba a vender a mi jefe. Entonces, este era una empresa o una persona, dice, excluida del impuesto. Él estaba excluido, no estaba dentro del impuesto. ¿Qué me dice la ley con estos excluidos? Dice, reténgale el 13% de IVA. Él no se quiere incluir en IVA, dice, pero usted reténgale el 13%. En el ejercicio no les he incluido esto para no agobiarlos demasiado. Y luego tenemos acá la declaración. Aquí está, miren, es una declaración electrónica. Esta tiene todos los apartados de una declaración, ya no solo el extracto que saqué en el ejercicio que pusimos ahí en la presentación de la clase. Lleva todos los pormenores hasta la firma electrónica. Acá la firma, como se presenta de manera electrónica, tiene un código de barra. En este código de barra está toda la información del contribuyente. Como es electrónica, no podemos firmar de manera electrónica acá. Entonces, el código de barra con la información del contribuyente es su firma. Y dice acá, declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Es decir, no estoy evadiendo impuestos. Y lo estoy diciendo acá. De lo contrario, dice, me someto a lo que la ley decida. Eso dice el contribuyente cuando firma la declaración. ¿Qué casilla vamos a trabajar de la declaración? 1, el mes. El año. ¿Verdad? Aquí vamos a marcar con una X, dice, si estoy disminuyendo algún saldo aplicado. Esto no va a aplicar para nosotros. Acá vamos a colocar el número de la declaración que estoy modificando. No estamos modificando ninguna, por lo tanto vamos a dejar en blanco estos espacios. El NIT nuestro como contribuyente, el nombre, apellidos, razón social o denominación de la empresa. Bueno, acá dijimos el NIT y aquí me faltó decirles el número de registro de contribuyente. Luego el nombre de la empresa, la actividad a la que se dedica y el nombre comercial si lo tuviera. Este de acá es como está inscrito, por eso dice apellido si fuera persona natural, apellidos y nombres. Razón social si es un tipo de sociedad específica o denominación si es otro tipo de sociedad específica. Por lo general decimos que las sociedades de personas se constituyen bajo denominación y las sociedades de capital se constituyen bajo razón social. Esto lo vimos anteriormente. Ven que cómo se aplica lo que ya vimos de la ley. Luego tenemos acá un apartado, dice, para las ventas de bienes y o servicios y a la par los IVA débitos. Entonces vamos a colocar acá las ventas de acuerdo a la categoría que tengamos. En nuestro caso vamos a tener ventas internas grabadas con factura y ventas internas grabadas con comprobante de crédito fiscal. Aquí colocamos el dato. Si se dan cuenta, colocamos, por decir algo, dólares. Le damos enter, ¿verdad? Y miren, automáticamente me calcula acá el IVA. Igual de las ventas, colocamos acá el valor de la venta sin IVA, póngale que sean $300 y me calcula acá el IVA. Entonces me va a dar acá los valores. Estas fórmulas de acá no las vayamos a arruinar, ¿verdad? Porque acá vamos a trabajar en este espacio. Lo mismo vamos a hacer con las compras.
de este lado. Dice compra de bienes y o servicios. Acá calculamos la compra y aquí me calcula él los créditos, el IVA crédito fiscal. En el caso de las compras, si solo tenemos compras internas grabadas, solo vamos a utilizar esta casilla. Póngale que sean 1200. Tenemos 156 de compras de IVA crédito contra 169 de IVA débito. La diferencia es el impuesto a pagar. Lo voy a tener más adelante. Aquí está, mire el impuesto a pagar, $13. Impuesto determinado. Si fuese remanente, aquí dice la suma de las compras, 1200, y el IVA de las compras, la suma de los créditos. Impuesto a pagar. Vean acá, impuesto a pagar. Vamos a hacer un cambio ahí arriba para ver cómo. Hijo, ya un minuto estamos. Imagínense que la compra ahora sean $2000. Entonces tengo 260 contra 169 de IVA débito. Nos vamos para acá. Y miren la máquina, no me calculó el impuesto determinado, sino que me calculó $91 de remanente. Pero yo les digo, las fórmulas no las vayamos a arruinar porque ya están ahí dadas. Bueno, exactamente tenemos las 8:59. Yo quisiera seguir explicando más, ¿verdad?, de esto, pero igual no quiero afectar a los compañeritos que en 5 minutos tienen la otra clase. Así es que nos quedamos hasta acá. Vayan leyendo, vayan haciendo pruebas con esta declaración. Yo les voy a explicar en la siguiente clase cómo utilizar esto, la retención, percepción o anticipo a cuenta. Hay una parte, como también la declaración es genérica. La declaración es genérica, tanto para el pequeño, mediano, gran contribuyente, pero hay espacios que va a utilizar uno. Aquí dice, mire, retención, percepción y anticipo a cuenta efectuadas al declarante. Es decir, este es para el pequeño y mediano contribuyente. Tenemos monto de retenciones y percepciones por el declarante. Este es para el gran contribuyente. Bueno, son las 9 en punto. No me queda más que darles las gracias por haber estado atentos a la clase. Desearles un feliz día. Y de mi parte, pues ha sido todo. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo será la entrega de tarea? Ahorita se me escapa la fecha, pero ahí está en la planificación. Y yo, después de que termine la clase, les voy a poner ahí cuál es la fecha de entrega, ya con la manito, para que ustedes me la entreguen. Va a ser en equipos de trabajo. Y Yo creo que tenemos 2 semanas, parece. Dígame. Es para el 24, Lick. Ah, para el 24. Y ahora tenemos 8. Ah, tenemos tiempo todavía. Ajá, dígame, perdón. Que... No, decirle que yo no tenía grupo, entonces con unas compañeras que tampoco tenían, nos hemos unido, no sé si hay problema. No, no hay ningún problema, excelente, ¿verdad? Si no tenían grupo, pues igual hay que trabajar en equipo. Bueno, gracias a la compañerita que nos dio la fecha también del día 24. Si hay alguna otra consulta, con gusto la contesto. Si no, pues llegamos hasta acá. Gracias, licenciado, pase feliz día. Gracias igual, cuídense. Gracias, adiós. Adiós, cuídense. Gracias, Lick. Feliz día. Cuídese. Gracias igual.